tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe. Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el estudio de la cintura escapular y de la extremidad superior. Sigo teniendo solicitudes para unirse con dominio diferente al de la UNC, así que si es algún compañero, díganle que se conecte con su usuario y no acepto a nadie porque no corresponde y porque ya se nos han metido en la clase la semana pasada, ¿sí? Que estaban compartiendo un video arriba de mi presentación, así que no puedo aceptar a nadie. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para hacer, alguna duda para preguntar y sociabilizar? Si no, procedemos sin demoras a ver las imágenes que nos corresponden el día de hoy. Bueno, tomo el silencio como un no, así que yo voy a grabar y voy a iniciar la presentación. Bueno, esta radiografía ya la vimos la semana pasada, repasamos un poco cómo presentaríamos esta radiografía que tenemos enfrente. ¿Alguien se anima? Escápula de frente. Hombro de perfil, ¿no sería? Qué complicado. Hombro de frente, profe. Yo diría que un hombro de frente, ¿sí? Estimo que la persona que ha dicho de perfil ha sido porque ha visto muy redondeada esta cabeza humeral, lo cual es válido también, es muy lúcido, ¿sí? Bien, por lo que puedo evidenciar mirando todo el contexto de la radiografía, veo la tabla de raquis aquí, estas son las manijas de la tabla de inmovilización raquídea, ¿sí? Acá veo un cierre, ropa, seguramente un accidente de tránsito, este paciente ingresó por un accidente de tránsito, dolor en el hombro, obtengo esta radiografía, podría llamarla hombro de frente, ¿sí? En una primera instancia para ver con qué me encuentro, ¿sí? Bien dijo el compañero, la compañera, la posición que toma esta cabeza humeral es bien extraña, ¿sí? Esta radiografía no es concluyente, el paciente tiene un dolor muy grande en el hombro y una deformidad en el hombro, es decir que eso ya me da la pauta de que debemos seguir investigando ese hombro. Y luego cuando descartamos toda lesión cervical y cualquier otra lesión que el paciente pueda tener, lo ponemos de pie y le hacemos otra radiografía del hombro para ver con qué nos encontramos, ¿sí? Esta radiografía ya es en bipedestación, ya no veo más la tabla de raquis, ¿sí? Pues ya descartamos todas otras posibles lesiones y pudimos parar al paciente.
Y aquí hago un hombro en I, la técnica de hombro en I, ¿se acuerdan? Con el paciente oblicuo incidiendo por el borde medial o espinal de la escápula, y constato que la cabeza del húmero está luxada hacia posterior, ¿sí? Miren si esta es la espina de la escápula y este es el acromion. Aquí estaría la cavidad glenoidea, aquí está la apófisis coracoides y este es el cuerpo de la escápula, ¿sí? La cabeza, que tendría que estar aquí en el centro de la I, en la congruente con la cavidad glenoidea, la encuentro por detrás de la cavidad glenoidea, por debajo del acromio, ¿sí? Lo que confirma que este hombro está luxado posteriormente, ¿sí? Una luxación posterior del hombro. Entonces, aquí ya lo sospecho, sé que no hay congruencia entre las superficies articulares, pero no termino de documentar radiográficamente lo que está pasando. La escápula en I es la técnica que me resuelve la duda, ¿sí? Y acá puedo ver la cabeza del húmero debajo del acromio, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, hombro frente y hombro en I para resolver la situación. Lo que nosotros veíamos con la comisión de práctico es que esta técnica de hombro en I, miren lo valiosa que es, miren toda la información que yo puedo obtener de ella, y al paciente lo único que hago es posicionarlo oblicuo, ¿sí? Tratando de incidir en el borde interno de la escápula, ¿sí? En el borde medial de la escápula, sin moverlo, sin mover la extremidad, ¿sí? Ya que el dolor que debe sentir este paciente debe ser increíble. Entonces, no lo toco, no lo manipulo, no le genero más dolor, no le genero ninguna injuria y obtengo tantísima información, ¿sí? Entonces es verdaderamente muy valiosa, muy importante para el diagnóstico y muy amigable para nosotros porque al paciente no lo movemos, solamente le damos la oblicuidad que necesitamos para que nuestra incidencia sea por ese borde interno de la escápula, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién se anima a presentar la radiografía? Clavícula de frente. ¿Y qué más? ¿Son las dos iguales? Una anterior y otra posterior. ¿Qué opina el resto? Y una clavícula axial. La posición de los arcos frontales. Ahora sí me cierra. Se le escucha muy, muy, muy mal, pero se entendió muy bien lo que dijo el compañero. Si no lo han escuchado, dijo clavícula frente y axial, ¿sí? Y mencionó la morfología de los arcos costales, que es lo que me está indicando esa axialidad. Bien, esto sería un estudio óptimo o completo de la clavícula, ¿sí? Clavícula de frente, ¿sí? Con el paciente anteroposterior apoyando la espalda, con el rayo perpendicular, ¿sí? Y en este caso tengo una clavícula axial. La misma posición que la clavícula de frente, pero le voy a dar angulación hacia la cabeza, ¿sí? De 20, 25 hasta 30 grados, buscando liberar la clavícula de la jaula costal, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa cuando voy con angulación hacia la cabeza? Voy a proyectar hacia arriba la clavícula que estoy estudiando para dejarla por fuera del vértice pulmonar, ¿sí? Entonces, si veo aquí, tengo la primer costilla, ¿sí? Superponiéndose ahí en la unión del tercio proximal con el tercio medial de la clavícula. Y aquí la he sacado, gracias a la angulación, fuera del vértice pulmonar, ¿sí? Entonces la puedo estudiar libre de superposición. ¿Cómo me doy cuenta que esta proyección tiene angulación? Porque los arcos costales pierden, ¿sí?, su curvatura anatómica normal y se horizontalizan, ¿sí? Acá casualmente yo he puesto las dos imágenes al lado, es el mismo paciente, ¿sí?, claramente, y he puesto las dos imágenes al lado para que nos quede grabado en nuestra memoria visual y no nos olvidemos, ¿sí? Los arcos costales se horizontalizan y me machetean a mí que esta proyección tiene angulación, ¿sí? Tengo toda la escápula libre, la clavícula libre por fuera del vértice del pulmón, ¿sí? Por fuera del vértice del pulmón. Ahí tengo esta clavícula está fracturada, miren acá, en el tercio medio, y ya veo que tiene todo un callo óseo por alrededor. Es decir, que este paciente no tuvo el traumatismo hoy, ¿sí? Ese traumatismo seguramente ya debe tener 3, 4 semanas de evolución, ¿sí? Porque ya tengo toda la reacción ósea y el callo formándose alrededor, ¿sí? No es del momento, esto seguramente es un control radiográfico posterior al traumatismo. Seguramente 3 semanas, 4 semanas, ¿sí? Profe, la clavícula axial también es proyección anteroposterior. Sí, porque la posición del paciente es la misma, ¿sí? Acá y acá posicionamos al paciente igual, ¿sí? Solamente que en esta técnica damos angulación hacia la cabeza y por ende también tenemos que subir el chasis, porque si no, por la proyección, corro el riesgo de que la imagen se arrastre y me salga cortada, ¿sí? Para que la imagen salga en el centro del chasis, yo tengo que desplazar el chasis hacia arriba en la misma dirección que el rayo, ¿sí? Pero lo demás no cambia. ¿Podría pensar en hacer una una clavícula póstero-anterior? Les pregunto, hablen, cualquiera, respondan. Profe, Sí, yo justamente tenía esa duda, porque si el fin de la radiografía de clavícula es ver la clavícula en sí y que en su longitud no haya una fractura y que en la articulación no esté dislocada, entonces una anteroposterior y posteroanterior sería lo mismo hacerla. Esa es la misma que la de usted, pero bien. ¿Qué gano yo si hago una clavícula póstero-anterior? Va a quedar más lejos de la zona de estudio, o sea, de la placa, de la mesa. Porque está hacia adelante, en la parte anterior del cuerpo, ¿no? Si yo incido, si mi proyección es póstero-anterior, ¿sí? Estoy queriendo decir que el rayo va a incidir por la parte posterior y que la clavícula va a estar cerca al receptor de imagen. Se va a ver mejor, porque la zona de estudio va a estar en la zona de apoyo. Ahora me cierra. Muy bien. Entonces,
¿Podría pensar en hacer una clavícula de proyección póstero-anterior? Claro que sí, ¿sí? Y cumplo con una premisa radiológica básica que es colocar la zona en estudio próxima al receptor de imagen, ¿sí? La mayoría de las veces trabajamos antero-posterior, ¿sí? Por una cuestión de comodidad para el paciente y comodidad para nosotros, ¿sí? Pues en mi caso personal, yo me figuro mucho mejor la posición del paciente y puedo hacer una transferencia anatómica de lo que voy a radiografiar para que me salga una proyección perfecta. Pero es perfectamente válido y lúcido decir que podría hacerlo posterior anterior. Sí, es válido, es lúcido y lo puedo hacer también, cumpliendo con esta premisa que yo les digo de tener, y que dijo el compañero, de tener bien en contacto la clavícula con el receptor de imagen. En la bibliografía encuentro esas dos opciones y un montón más también, ¿no? Pero de ahí está que yo tenga todo el abanico de opciones y baraje la que más me convenga dependiendo del paciente que tenga enfrente, ¿sí? Esta lesión ya es vieja, muy probable que el paciente no haya venido en agudo, entonces no sienta tanto dolor, pero en el agudo, por ahí, sumarle a el dolor del paciente o su incomodidad, colocarlo de cara al receptor de imagen, puede ser hasta más molesto, ¿sí? Pero bueno, son opciones y yo veré cuál utilizo, ¿sí? Si yo opto por una proyección póstero-anterior, ¿sí? Y quiero realizar una clavícula axial, al tener el paciente al revés, mi angulación también va a tener que ser al revés, ¿sí? Entonces, si yo tengo al paciente prono, ¿sí? Voy a hacer una proyección póstero-anterior, mi angulación también tiene que ser al revés si quiero obtener una axial, ¿sí? Tengo el paciente al revés, también tendré que hacer así la angulación. Pero voy a obtener lo mismo, solamente que en proyección póstero-anterior en vez de antero-posterior, ¿sí? En la práctica de todos los días y en lo que yo hago y lo que conozco que hacen mis colegas, predomina trabajar antero-posterior por una cuestión de comodidad para todos, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que saber las otras posibilidades. La proyección póstero-anterior yo la suelo utilizar mucho en pacientes añosos o con una hipercifosis muy marcada, es decir, una joroba que vienen con los hombros ya de por sí, el centro de gravedad de su cuerpo cambia al tener una cifosis tan pronunciada y sus hombros se van hacia adelante. En esos casos, sí me conviene poner al paciente de cara al receptor de imagen para que solito se apoye el hombro en estudio, ¿sí? Entonces, siempre las posibilidades que yo tenga las voy a ir barajando dependiendo del paciente que tenga enfrente, ¿sí? Aquí tenemos otra clavícula, la misma técnica, ¿sí? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que esto es una clavícula y no un hombro? Porque está diafragmada. Sí, porque diafragma estrictamente la clavícula, y si yo me imaginara mi haz longitudinal y mi haz transversal, he incidido aquí, próximo al tercio medio de la clavícula, ¿sí? No he incidido aquí para estudiar el hombro.
no he incidido aquí para estudiar la escápula, ¿sí? Tengo en el centro de mi radiografía, si lo hago acá igual, ¿sí? Tengo en el centro de mi radiografía el tercio medio de la clavícula. Bueno, esto también es bien evidente, ¿no? Porque tengo la clavícula partida y el elemento de osteosíntesis ahí, ¿no? Pero yo insisto sobre este ejercicio de imaginarme ni más ni menos que los haces del diafragma colimador, ¿sí? Que son los que voy a ver de acá hasta el resto de mi vida. Es más, así me dediqué a realizar otros métodos diagnósticos, resonancia, tomografía, radioterapia, medicina nuclear, radiología odontológica, cualquier método de diagnóstico que yo esté realizando, voy a tener haces ortogonales para posicionar el paciente, ¿sí? Para meter un paciente al resonador, para meter un paciente al tomógrafo, yo me guío con un par de haces ortogonales, ¿sí? Que por analogía lo podemos poner en evidencia en la radiología convencional con mi haz longitudinal y mi haz transversal, ¿sí? Lo que en radiología convencional, hoy en nuestra materia, son el haz del diafragma colimador, es lo mismo que verán oportunamente en las otras metodologías diagnósticas, ¿sí? Una buena radiografía, un buen posicionamiento de la radiografía convencional, ¿sí? Es lo que luego se traslada a un buen posicionamiento en cualquiera de los otros métodos para obtener buenas imágenes, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, este ejercicio de imaginarme a dónde incidió el rayo, imaginándome mi diafragma colimador, es sumamente válido y debería aplicarlo siempre que tenga una radiografía enfrente, ¿sí? Y ahí ya voy a empezar a tener una pista. Clavícula derecha, frente, y clavícula derecha axial, ¿sí? He intentado hacer lo mismo. Sin angulación, con angulación para poder liberar la clavícula del vértice del pulmón, ¿sí? Acá no lo he logrado del todo, pero se acerca bastante, ¿sí? La que teníamos recién está bien liberada. Aquí todavía puedo ver la primer costilla que se superpone ahí al tercio proximal de la clavícula. Pero miren cómo cambia la vista del trazo de fractura y el elemento de osteosíntesis. Aquí veo la placa con los tornillos y aquí veo la placa casi totalmente de perfil con la sujeción de los tornillos, ¿sí? Clavícula frente, clavícula axial, ¿sí? Bien, ¿y aquí qué tenemos? Paciente pediátrico. Sí, Una articulación acromioclavicular, profe. Bilateral comparativa. sí, bien, es muy teórico lo que usted me dice, muy lúcido también, pero es un paciente neonato y esto que tengo acá es una fractura de clavícula producida al momento del parto natural, ¿sí?
yo lo presentaría, la articulación acromioclavicular ni la tengo, porque todavía no tengo ni acromio, ¿sí? Entonces, yo lo presentaría como ambas clavículas, ¿sí? Imagínense que el paciente es muy chiquito y la anatomía pediátrica, el esqueleto pediátrico suele ser bastante diferente a lo que conocemos de la anatomía normal del esqueleto desarrollado. Entonces, siempre que a mí me piden esta radiografía por traumatismo de clavícula al momento del parto, yo suelo hacerlo bilateral, ¿sí? Ya directamente para que si la imagen no es concluyente, pueda comparar con el lado opuesto y obtener más información, ¿sí? Total, es muy chiquito, es muy poquito lo que yo estoy irradiando, ¿sí? Imagínense que esto es un pedacito así de radiografía y colimando al máximo, miren, tomo hasta casi todo el tórax, porque es muy chiquito el bebé, pero yo lo que intento en estos casos, por ahí es una práctica personal, pero bueno, la comento a los fines de que ampliemos nuestra mirada, ¿no? De que vayamos un poco más allá de lo que también dice nuestra guía de contenidos. Yo suelo tomarlo bilateral, así cuando son pediátricos tan chiquitos, como para que si, le repito, me quedara alguna duda, podría comparar con el lado contralateral, ¿sí? En este caso no quedan dudas, ¿sí? El paciente tiene ya la clínica del dolor o de enrojecimiento, hematoma, algo en el lado izquierdo en este caso, y perfectamente lo evidencio en la radiografía. Pero sí, en el hipotético caso que la radiografía no fuera concluyente, al tener la otra clavícula, podría tratar de evacuar la duda, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, profe. Es muy común por ahí en el caso del codo pediátrico, ¿sí? Sobre todo en pediatras clínicos que no están muy familiarizados con la traumatología infantil, con la especialidad de traumatología infantil, que pidan a veces ambos codos para comparar, ¿sí? O que frente a alguna duda en el codo afectado, se pida el codo sano para comparar y llegar a una conclusión, ¿sí? En el caso de la clavícula, yo elegí este método de trabajo que me parece siempre muy válido y que por lo menos a nosotros nos ha dado siempre resultados, ¿sí? Tomo las dos, ¿sí? Miren, el paciente está posicionado perfectamente, ¿sí? En este caso del trauma en el parto natural, ¿sí? Imagínense un bebé rollizo, ¿sí? Tengo que cuidar que los tejidos blandos de la carita y del cuellito no se metan y se me superpongan a la región de interés, ¿sí? Entonces, en este caso del paciente neonato, es interesante que el acompañante o yo misma con el chaleco plomado le eleve un poquito la carita para que miren, ese es el maxilar y estos son los tejidos blandos del cuello, ¿sí? Si yo dejo que el bebé baje la carita, ya se me superpone a mi región de interés, ¿sí? Entonces, como tips, ese es un buen detalle, ¿sí? Que no se superponga el resto de las estructuras a lo que a mí me interesa. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Quién se anima a presentar? ¿Nadie?
Yo no estoy viendo ni la cara de ninguno de ustedes, es decir que hay que animarse a hablar y nos equivocamos si esta es la instancia para equivocarse. Está oblicuado, puede ser. ¿Por qué está oblicuado? Eh, para ver la glena, digamos. Viene el espacio. Muy bien, perfecto. Un hombro de frente, el cual mi intención es ver la luz articular, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro eso? Oblicuando un poco más al paciente hacia el lado en estudio, ¿sí? Cosa que apoye bien el hombro y yo pueda con el rayo meterme en ese espacio o en esa luz articular, ¿sí? Entonces, a la cavidad glenoidea la voy a ver como una única línea. No voy a ver desplegado su borde anterior y su borde posterior. Voy a ver como una única línea y totalmente libre el borde el espacio articular, la luz articular. ¿Mm? Para eso me sirve esta técnica. Profe, puede Sí, ser, disculpe, puede ser que se llama método de Grashay, exactamente, un ese oblicuo mismo. posterior. Exactamente, sí, perfecto. ¿Lo tenemos en el apunte ese o lo tenemos en el Bontrager? Bueno, no importa dónde, lo importante es que la utilidad es esa, ¿sí? Poder evaluar la luz o el espacio articular. ¿Mm? Idéntico a un hombro de frente, solamente que intento oblicuar más al paciente hacia el lado que estamos examinando para poder ingresar por esa luz articular, ¿sí? La estudio libre de toda superposición, ¿sí? Como de Profe, repente, sí, plano en un hombro de frente es de 5 a 10 grados y en esta técnica puede ser que sea de 25 a 30, ¿no? Para obtener. sí, es mucho más, el paciente se oblicúa mucho más. El plano medio. Siempre la oblicuidad que damos es una oblicuidad promedio, por así decirlo, pero claramente que va a estar sujeta a el hábito constitucional de cada paciente, ¿sí? Puede que usted haga todo tal cual le dice el apunte, ¿sí? O el libro, y cuando obtiene la radiografía ve que no ha logrado esto, ¿sí? Entonces va a tener que dar un poquito más de oblicuidad porque puntualmente en ese paciente así lo requiere, ¿sí? Lo que decimos siempre, no es lo mismo un paciente nadador de 25 años, nadadora de 22 años, que un paciente añoso de 90, ¿sí? O de 80, o un paciente con un sobrepeso muy marcado que sea adulto mayor, ¿sí? Es diferente. Entonces, de ahí que tengamos una oblicuidad, un número para marcar una línea de corte, pero tendremos en algunos casos por encima de eso, en otros por debajo. Estamos estudiando y necesitamos tener un parámetro, pero de ahí tengamos la flexibilidad de saber que me puedo encontrar con anatomías diferentes y también es válido, ¿sí? Bien. ¿Y acá qué tenemos? Vamos, los escucho. Puede ¿Este es ser, hombro en I, profe, profe? y hombro de frente. Hombro de frente, derecho o Bien. izquierdo. 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 Hombro izquierdo, frente y en I. ¿Puede ser? Sí. Y la segunda. Hombro izquierdo, frente y lami. ¿Puede ser? Sí, es más similar a Lamy o NER. Ah.
¿Y es posible que el hombro en I y la LAMI se me confundan un poco desde la imagen? Sí. Sí. Es bien posible, ¿sí? Es bien posible que eso me pase. No debería asustarme porque si yo agarro y leo las técnicas, me doy cuenta que son bastante parecidas. La posición del paciente es parecida, la anatomía no cambia, la escápula es escápula y tiene su apófisis y tiene su espina. Entonces, desde la imagen, por ahí las diferencias son bastante sutiles y podría confundirse. Me fijo que tengo al lado, el hombro de frente, y ahí puedo abordar a una conclusión. Yo esta la presentaría como una LAMI, ¿sí? Seguramente lo que he querido ver es la salida del supraespinoso, que sería este pasaje de aquí, que ahí está un poquito reducido, ¿sí? Igualmente, este hombro es un hombro muy enfermo, ¿sí? ¿Pueden ustedes ahí ver la luz articular? No, muy poquito. No. No. Esta paciente tiene una enfermedad generalizada de las articulaciones, ¿sí? Es una paciente muy joven, tiene menos de 40 años, ¿sí? Pero tiene artritis reumatoidea y tiene afectada todas las articulaciones de su cuerpo, ¿sí? Este hombro no tiene casi luz articular ahí. Entonces, esta paciente es la misma que esta. La paciente tuvo que ir a un reemplazo del hombro, ¿sí? Acá tiene la prótesis. Entonces se ha resecado la cabeza del húmero y se ha colocado esta prótesis. Entonces viene a su control. Hombro izquierdo, y miren aquí, ¿qué le pasó a este hombro? Está luxado. Está luxado. Está luxado, ¿sí? Si esta superficie reemplaza a la cabeza humeral, ¿sí? Tendría que estar en el centro de la I, ¿o no? Congruente con la cavidad glenoidea. Pero eso no me está pasando, este hombro está luxado a anterior, ¿sí? Es muy posible que ella tenga que ser reintervenida, ¿sí? Es muy posible que esta paciente requiera otra cirugía, porque además de eso ya, sumado a su enfermedad articular, esto ya está luxado y todos estos tejidos blandos periarticulares han quedado laxos y en cualquier lugar. Entonces, es muy probable que eso ya tenga que ser reintervenida, ¿sí? En este tipo de pacientes con reemplazos articulares o elementos de osteosíntesis, mi premisa básica siempre es tomar todo el elemento, ¿sí? Yo no podría haber cortado esta radiografía del hombro acá, por ejemplo, ¿sí? No podría haber cortado esta radiografía del hombro acá. Debo repetir. Por eso, la importancia de preguntarle a los pacientes, leer la orden médica, primero que todo, leer el diagnóstico presuntivo y preguntarle al paciente, ¿por qué le solicitan esta radiografía? Esta paciente yo la conocía ya porque le hice este hombro y después vino por este otro a los meses. Y venía todo el tiempo porque si no era el hombro, era la cadera, la rodilla, la mano, por su enfermedad generalizada de las articulaciones. Entonces ya la conocía y sabía que le había pasado. Pero como premisa y control de calidad, ahora que empezamos a hablar de extremidades y de huesos largos,
Siempre que tengamos un reemplazo articular, un elemento de osteosíntesis, en caso de fractura, lo que debemos hacer es incluir todo el elemento en la radiografía. Siempre, ¿sí? Siempre. Y tener obviamente por debajo 1 centímetro de hueso para saber qué está pasando y cómo se fija el elemento en el tejido óseo, ¿sí? Profe, ¿cómo sabemos más o menos la medida de las prótesis? ¿Es el mismo tamaño que el hueso o cómo es eso? No, eso es lo más variado. Se saca y si la cortó la repite, ¿sí? Porque estos reemplazos se pueden cambiar y si se lo cambian es posible que le pongan un tallo más largo para poder abarcar mejor el hueso y fijar mejor el elemento. Es decir, que eso no lo sabremos nunca. Yo tengo pacientes que van todos los meses o cada 2 meses a su control y que a veces le digo, cuando vuelva, por favor hágame acordar que su prótesis es muy larga. Entonces ellos me dicen, acuérdese que la prótesis que tengo yo en la cadera izquierda es muy larga, ¿eh? Usted me dijo que le hiciera acordar. Entonces yo ahí ya me acuerdo quién es y ya sé que me tengo que tirar bien abajo para no cortar la prótesis. ¿Sí? Nunca lo sabremos a eso porque está dentro del cuerpo y no lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando sean nuestros pacientes y ya lo reconozcamos. Y créame que eso pasa un montón de veces porque yo trabajo todos los días en el mismo sanatorio a la mañana. Entonces, los pacientes van a su control postquirúrgico inmediato, o se operan ahí, se le hace un control postquirúrgico inmediato, a los 15 días vuelven y se le hace otro, y al mes vuelven y se le hace otro, y cada 2 meses vuelve y se le hace otro, hasta que se le da el alta y después vendrá, si le molesta, o a un control de rutina. Pero me refiero a que después ya lo conoce y ya se acuerda, o si ve que el paciente colabora y entiende lo que uno le explica, o al acompañante, le dice, hágame acordar la próxima, así no tenemos que repetir, pero en realidad nunca sabemos qué tiene el paciente. Incluso, si hubiera algún problema con la cirugía o la prótesis fuera muy vieja, se tiene que reemplazar y se puede poner otra de diferentes características. Así que eso no tenemos forma de saberlo, a excepción que tengamos la bola de cristal, ¿sí? Entonces, si lo corta, pues en base a lo que hizo, posiciona mejor el chasis y toma otra, ¿sí? Pero lo tienen que tomar completo, aunque sea mínimamente en una proyección para saber qué está pasando. ¿Mm? ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe, Sí. en las imágenes anteriores, cuando no tenía la prótesis todavía, Sí. visualmente, ¿en qué nos tenemos que fijar para distinguir si es LAMI o es técnica NI? ¿Es por el espacio que hay entre la cabeza del húmero y la articulación? O sea, ¿eso es lo que nos da la pauta? Sí, esa es una pista. La verdad que teniendo una sola imagen, por ahí es bastante complicado hacerlo, ¿sí? A mí me puede decir cualquiera de las dos que para mí se va a sacar un 10, ¿sí? Porque yo me estoy dando cuenta que usted entiende cómo está posicionado este paciente y cómo incidió el rayo, ¿sí? En primera medida. Las partes más sutiles, yo no tengo problema en que las obviemos, pero aquí claramente el problema es, este es un caso muy particular, porque esta paciente tiene una afección muy grave de las articulaciones y en este caso puntual del hombro. O sea, ¿no es normal que se vea tanto espacio ahí? Acá este espacio es muy chiquito, ¿sí? Ah, ella lo tiene más grande. Y por su acá no problema. tengo ninguna luz por debajo del espacio subacromial, ¿sí? Entonces, además de esta enfermedad propiamente en la superficie articular, este espacio del supraespinoso está reducido también, ¿sí? Yo acá ya la conocía, ¿sí? Porque yo sabía quién era, entonces
acá no le di angulación para una LAMI y le hice un hombro en I, porque aparte ya le veía la deformidad en el hombro, ¿sí? Ya le veía la deformidad en el hombro. Un hombro bien en ángulo recto me tiene que hacer pensar que el paciente está luxado. Es lo que yo le decía. Usted cuando aborda al paciente, con solamente decirle, sáquese el buzo y verlo en remera 5 segundos de frente, puede evidenciar una simetría en los hombros que le coincida con el hombro afectado y que se dé cuenta que en ese hombro le pasa algo. Este signo del hombro bien en charretera o en ángulo recto es de libro, ¿sí? Es de libro y es evidente cómo se ve a simple vista en los pacientes, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, yo no le di angulación porque ya sabía de qué la venía, la conocía ella, conocía parte de su historia y cada vez que iba me contaba algo nuevo, como por ejemplo esta cirugía, después esta tuvo otra, y así siempre iba, entonces ya sabía cómo me tenía que manejar con ella porque la conocía, ¿sí? Eso, algunos que trabajamos todos los días en el mismo lugar, corremos con esa suerte, y si no, bueno, es una buena práctica preguntarle al paciente por qué viene, qué le pasó, si está operado, para ya saber cómo manejarnos, ¿sí? Pero además también por la posición de las costillas nos damos cuenta si tiene angulación o no. En el caso de la LAMI, yo no me atrevería a decirlo, ¿sí? Porque ya no estoy viendo bien de frente, entonces no tengo una imagen anatómica precisa como para comparar. Yo no me guiaría por eso, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Podríamos prestar atención y decirlo como una posibilidad. Para mí no se cumple siempre, entonces yo ya, las cuestiones que son tan subjetivas para mí quedan como potencialidad, ¿sí? A lo mejor sí, nunca lo vi desde ese modo. Me parece bastante subjetivo porque aparte también ya la oblicuidad que tiene el paciente, ¿sí? Para poder dejar a la escápula bien perpendicular al receptor de imagen, es diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? Es lo que hablábamos recién, ¿sí? Lo que en algunos a lo mejor es aproximándose a los 45 grados, en otro a lo mejor sea menos, y en otro puede llegar a los 60 grados, ¿sí? Depende si el paciente es delgado, si tiene hombros muy anchos, si entrena y tiene hipertrofia en todos los músculos de la cintura escapular, si tiene una hipercifosis, si tiene una curvatura lateral de la columna que haga que un hombro esté sobrelevado respecto al otro, ¿sí? Que tenga una simetría en los miembros inferiores y ya se pare diferente. Entonces, ya eso depende del hábito constitucional de cada uno. Por eso para mí ese no sería un reparo del todo válido, ¿sí? Pero bueno, si le sirve y lo podemos constatar en varias, a lo mejor sí. Yo, para mí no, porque ya le digo, la oblicuidad que cada uno le da puede ser en más o en menos. De ahí que yo le diga que suele ser una práctica muy útil a la hora de hacer un hombro en I, una técnica de LAMI, una escápula de perfil. Me parece bastante útil colocar mi mano por sobre la escápula del paciente para poder palparla bien y hacer una transferencia anatómica de cómo voy a posicionar ese paciente, ¿sí? Yo particularmente, ¿qué hago? Le digo al paciente, acerque el pecho, coloco mi mano sobre la escápula que quiero examinar y con la otra mano intento buscar la oblicuidad que a mí me parezca correcta, ¿sí? Eso hago yo. Y me parece la mejor forma. Por lo que le repito,
Lo que puede ser, nosotros arrancamos de decir, bueno, 45 grados de oblicuidad. Sí, para X persona. Para Antonio será más, para Luisa será menos y así sucesivamente, ¿sí? No todos somos igual. Ponemos un número porque estamos aprendiendo y tenemos que tener una guía, pero seamos lo suficientemente flexibles para darnos cuenta que todos nosotros tenemos un hábito corporal diferente que va a hacer variar en más o en menos esa angulación, ¿sí? Bien, bueno, un simple recordatorio anatómico. ¿Y aquí qué tenemos? Una escápula de perfil. Escápula, izquierda, frente y perfil, diría yo. ¿O no? Sí, profe. Ah, muy bien. Entonces, si yo le pregunto su nombre y apellido, me dice María Laura Rosso, ¿sí? No me dice por el apodo, ¿sí? Entonces, aprovechemos esta instancia de entrenamiento para aprender a mencionar las cosas completas, ¿sí? ¿Nos podemos equivocar? Sí. Esta es la instancia para equivocarnos, corregir y empezar a hacerlo bien. Entonces, enfrente nuestro tenemos una escápula, frente y perfil, ¿sí? Miren acá el fracturón que tiene de la escápula. El frente casi que no me sirve para nada, ¿sí? Lo concluyente es la escápula de perfil, ¿sí? ¿Por qué esta imagen no se me puede confundir con un hombro en I? ¿Por el brazo? Por el brazo, muy bien, ¿sí? En una escápula de perfil, también voy a tener el paciente oblicuado, ¿sí? Para poder incidir en el borde interno de la escápula, ¿sí? Pero voy a tratar de liberar el húmero todo lo más que pueda, porque casualmente estoy queriendo estudiar el cuerpo de la escápula, ¿sí? Entonces, dependiendo de las posibilidades del paciente y lo que en la forma que yo me sienta más segura, le voy a decir al paciente que lleve el brazo hacia adelante. Por ejemplo, la técnica yo me amo, porque como que se intentara abrazar el paciente, ¿sí? Le digo, tómese con la mano el hombro del otro lado, ¿sí? Y de esa manera el brazo se va para adelante. Para mí es la forma más fácil, pero también podría decirle al paciente que lleve el brazo hacia atrás, ¿sí? El libro creo que también habla de tomarse el cuello del otro lado, ¿sí? Por arriba. Cualquier maniobra que me saque la presencia de la diáfisis del húmero del cuerpo de la escápula, ¿sí? El cuerpo de la escápula queda libre y en este caso el húmero se fue para adelante, ¿sí? Seguramente este paciente ha hecho la técnica que le dicen yo me amo, porque como que uno se abraza a sí mismo, ¿sí? Dejando libre todo el cuerpo de la escápula, ¿sí? Dejando libre todo el cuerpo de la escápula, el húmero hacia adelante. Si vamos al caso, sigo teniendo una I acá, ¿o no? Sí, Sí, profe. ¿Por qué? Porque la anatomía, el paciente está oblicuo y estoy incidiendo en el borde interno de la escápula, ¿sí? Entonces, más acá o más allá,
un hombro en I o una escápula de perfil son parientes cercanas, ¿sí? Yo tendré una metodología para una metodología para otra, y haré foco en una u otra región, ¿sí? Claramente, si quiero estudiar la escápula, no le voy a dejar el húmero acá cerca porque la voy a tapar. Pero lo que yo quiero, lo que yo los invito a pensar, haciéndole esta pregunta capciosa, o no, es que ustedes hagan asociaciones que les faciliten el estudio, ¿sí? Porque no estamos descubriendo la pólvora, la anatomía está ahí y me está chocando los ojos, y me la estoy chocando con el rayo. Es decir que no hay mucho para dilucidar al respecto, simplemente darnos cuenta que son parientas, son hermanas, ¿sí? Son hermanas porque la anatomía es la misma y estoy haciendo una incidencia casi por la misma región, ¿sí? Estoy focalizándome en el borde interno de la escápula para incidir por ahí, ¿sí? Bien, y aquí tenemos el bloque que dimos a llamar hombro axial, ¿sí? Con sus variantes. Esta que tenemos aquí en la imagen con el paciente prono es la de West Point, ¿sí? La técnica de West Point, caracterizada por tener una doble angulación, ¿sí? Que aquí la vemos. Angulación hacia medial, o sea, hacia la línea media del cuerpo, y angulación anterior, ¿sí? No son dos disparos, porque ese dilema surgió en mi comisión. Es doble la angulación. Estoy viendo el paciente de arriba, entonces puedo valorar que la angulación hacia medial, hacia el plano medio, ¿sí? Que le doy en este sentido, y la angulación hacia anterior, que le doy cuando veo el paciente de costado, ¿sí? El chasis se ubica en la cara superior del hombro, por eso digo que es ínfero-superior, porque incido desde inferior, desde el hueco de la axila, hacia la parte superior del hombro, ¿sí? Y esto es lo que obtengo, ¿sí? Para que nos ubiquemos, vamos a pensar que aquí está la parte anterior de los pacientes, aquí está la cara del paciente, ¿sí? Y esta es la espalda, esto es posterior. Entonces, este va a ser el acromio, ¿sí? Acá tendría la escápula, la clavícula, esta es la superficie articular de la escápula. Esta técnica de West Point no me resulta tan anatómica como la otra axial, ¿sí? Como el método de Clemens o el método de Lawrence, que lo vamos a ver después, por la angulación que tiene, ¿sí? Esta técnica axial, que es el método de Lawrence, ¿sí? Que no tiene angulación que incide perpendicular al receptor de imagen sin angulación ni hacia anterior ni hacia posterior, es mucho más anatómica, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar lo mismo. Esto es anterior, ¿sí? Acá está la cara del paciente. Esta es la superficie articular del húmero, esta es la glena, ¿sí? Acá está el acromión, la clavícula, y este dedo pulgar es la apófisis coracoides,
¿sí? Entonces, si yo veo un corte anatómico inferior de la articulación del hombro, voy a ver algo muy parecido a esto, ¿sí? Y la cabeza del húmero y todas las demás estructuras anatómicas tienen un formato bien real de lo que es la anatomía, ¿sí? Cuando yo hago la de West Point, pierdo un poco. No, discúlpenme, no quería hacer eso, quería borrar. Cuando yo realizo esta técnica West Point, por la angulación que le doy hacia el plano anterior, por esta angulación que yo le doy, ¿sí? Miren cómo ya pierdo esa morfología normal, esa anatomía normal, ¿sí? Porque en esta técnica de West Point, yo estoy bien interesada en estudiar el reborde glenoideo anteroinferior, ¿sí? ¿En qué casos? En el caso de las inestabilidades del hombro, en el caso de haber algún desprendimiento de la cortical, algún fragmentito de hueso que moleste dentro de la articulación, ¿sí? Entonces, en este caso, desprecio la anatomía normal porque me concentro en estudiar una porción del hombro, ¿sí? Como yo le decía a la gente de mi comisión, estas son indicaciones bien puntuales, ¿sí? Es muy probable que el paciente que viene con una solicitud de una de estas técnicas axiales ya tenga realizado su hombro frente, su hombro en I, su exploración clínica hecha, ¿sí? Y después acuda en otro momento a realizar una técnica tan puntual como esta, ¿sí? Que lo que estoy buscando es una porción bien detallada de una parte de la anatomía. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe, muy bien. Muy bien. Bueno, dijimos que esta era la de Lawrence. El que lee algún libro un poquito más viejito puede encontrarlo como vuelo de pájaro, axilar, axial. Son todos sinónimos que para mí dicen lo mismo y es indistinto, ¿sí? Bueno, esta es la que vimos recién. ¿Puedo hacer una proyección axial superinferior? Sí, claramente. Aquí lo tengo en la imagen, ¿sí? El nombre me lo dice. A diferencia de las anteriores, que incidía por el hueco de la axila, ahora voy a incidir por la cara superior del hombro, ¿sí? Por eso una proyección axial superinferior, ¿sí? ¿Cómo lo obtengo? Con el paciente sentado en la punta de la mesa, tal cual lo está demostrando aquí la paciente y aquí el croquis del dibujito. El chasis va a estar cercano a la axila, lo más que se pueda. Recordemos que la axila es un hueco y que tampoco es que va a poder contactar, ¿no? Y el rayo va a incidir por la parte superior del hombro. Por eso, en el mismo nombre de la técnica, ya me hace referencia a cómo yo incido, ¿sí? Lo que voy a obtener es esta fotito que tengo aquí. Está tan diafragmada que por ahí me puede costar la anatomía, pero es exactamente lo mismo que ya describimos. Superficie articular del húmero, cavidad glenoidea, acromión, clavícula, ¿sí? El dedito que me representa la apófisis coracoides, ¿sí? Entonces, esta región es anterior, aquí estaría la cara del paciente y aquí estaría la espalda, ¿sí? Bien,
Y mi última axial es el método de Clemens, ¿sí? Que también ya cuando leo la técnica me hago el esquema mental de cómo incide el rayo, ¿sí? De incidencia ínfero-superior. Es decir, que también voy a hacer una incidencia por el hueco de la axila, ¿sí? El paciente está en decúbito, ¿sí? El brazo separado del cuerpo y con la mano se sostiene el chasis apoyando en la parte superior del hombro, ¿sí? Es muy raro que el paciente no tolere la posición supina, ¿sí? Para hacerlo, como lo vimos recién, con el método de Lawrence. Es bastante raro, pero bueno, esta también es otra alternativa, otra técnica axial del hombro. También de incidencia ínfero-superior, ¿sí? Bueno, perfectamente en tiempo y forma. Hemos terminado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, profe, ahí la clase. Retiro. Bueno, me alegro. Las dudas salen cuando uno vuelve al material, ¿sí? Así que cualquier cosa lo seguimos hablando la clase que viene, ¿sí? Profe, el método de Lawrence, ¿hay otra técnica que se llama igual? La de transtorácico. Método de Lawrence, sí, sí. Ah, bien. En la rodilla también hay un método de Lawrence. Y si siguiéramos, bueno, leyendo y leyendo más literatura, encontraríamos más seguro, ¿sí? Por eso también es bien importante mencionar la técnica axial ínfero superior y después método de... El que lee el von Traser puede ver que lo tiene en el subtítulo. Muchas de las técnicas dice hombro axial ínfero superior y el subtítulo dice método de plin, 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 así. Pero sí, claramente, mientras más literatura leamos, más técnica vamos a encontrar y a lo mejor la misma técnica, hasta con otro nombre. Pero bueno, todo el mundo se la quiere adjudicar. Bien, ¿algún otro comentario más? Profe, una pregunta. Sí. La próxima clase ya empezamos con brazo. Sí. Porque lo que sí yo no entendí fue cuando la profe explicó el posicionamiento de la articulación externo-clavicular de frente. No sé si le molestaría explicarme porque no lo entendí, lo leí, pero no sé, como que me pierdo. Bueno, lo vemos la clase que viene. Bueno, muchas gracias, profe. Arrancamos de ahí para abajo, ¿sí? Gracias. Profe, yo quería hacer una pregunta que no va al caso de esto. Diga. Quería saber si usted sabía si se puede asistir a clases presenciales de otra comisión. Por ejemplo, la mía es a la mañana y no puedo asistir, pero me gustaría poder asistir a alguna. Sí, claro. Elija un horario y comuníquese con el docente que quiera y traiga. En mi caso, yo le voy a pedir cualquier comprobante de que usted trabaja. No importa si es a mano, en computador, o lo que sea, porque no todos tienen un trabajo ni en blanco ni formal, pero sí un comprobante de que verdaderamente lo hace por trabajo, ¿sí? Como Sí. para formalizar la situación, si no, cualquiera se cambia y en realidad no es la idea, porque para eso nos tratamos de ordenar por horarios, ¿sí? Sí, sí, lo tengo. Y por ejemplo, a su clase podría asistir porque es por la tarde. Entonces, bueno, por eso también le quería preguntar a usted. Yo no tengo ningún problema, lo que sí le pido que me escriba
a mensajería de aula, ¿sí? Para que yo ya la anote, ¿sí? Para la semana que viene yo ya tengo las 10 personas que van a acudir a mi clase, ¿sí? Bárbaro. Para la otra, si usted viene con un certificado de trabajo, yo le guardo un lugar sin ningún problema, ¿sí? Bueno, o sea que le hablo por privado, digamos, ahí en los mensajitos del Moodle y... Exacto, sí. Déjeme un mensajito en el aula virtual, porque automáticamente me llega una notificación a mi correo, entonces yo, si ese día no entré al aula, lo mismo voy a entrar exclusivamente y le voy a responder, o por lo menos ya sé que la voy a tener en cuenta para la otra semana. Lo Dale. único que yo le pido es un comprobante de el índole que sea, de que es por trabajo, ¿sí? Sí, sí, lo Sé tengo. que no todos tenemos un trabajo formal, entonces el que sea, una nota firmada por su jefe, lo que sea, que avale que usted verdaderamente lo hace por trabajo, porque bueno, somos muchos y menos en este contexto de pandemia, donde está todo totalmente reglado. Si alguien llega a ver que hay una persona 11 adentro de mi aula, podemos tener problemas. Si no es como antes, que entraba el que quería, no. Ahora, verdaderamente, tenemos que respetar la normativa, porque eso es lo que nos baja facultad. Así que escríbame, yo le guardo para la otra semana un lugar, ¿sí? Y sí le voy a pedir un comprobante cualquiera de que verdaderamente usted trabaje y no puede acudir a su horario, ¿sí? Perfecto, no hay problema. Gracias. Bueno, chiques, si hemos terminado, si nadie quiere comentar más nada, todo el mundo a descansar. Bueno, gracias, profe, nos vemos. Chao.